de una manera muy rápida para que entonces estemos en contacto. Sabemos que muchos que de lo que vamos a decir aquí en el modelo nuestro, muy pocas cosas eran novedades. Muchas cosas van a ser énfasis y cómo no, ¿verdad? Si nos dedicamos casi todos a lo mismo, pero les pido paciencia y al mismo tiempo que se animen a aportar sus experiencias para avivar nuestra sincronicidad y hacer una comunidad de aprendizaje, no de enseñanza, ¿verdad? Sino que podamos ser una comunidad de aprendizaje. Eh, Esperamos en verdad dejar esta inquietud por acá, ¿verdad? Y aunque ahorita en estas 6 sesiones, Eddie y yo somos los que vamos a contar nuestras experiencias y nuestras reflexiones, espero que con el menor protagonismo egótico que posible que podamos realizarlo. Dejaremos siempre un espacio vital para compartir entre nosotros, o sea, para conocernos, para escucharnos, para acercarnos y ojalá, en el buen sentido de la palabra, enredarnos, ¿verdad? Tejiendo una red que tendrá la intención de planificar lo humano y el mundo desde el lugar que nos corresponde. Eh, Sé que todos los que estamos aquí tenemos muy variados modos y maneras de práctica con este modelo, ¿verdad? Que nos legó Carlos Cabarrús. Unos aplicados en la vida religiosa, ¿verdad? Otros profundizando más en la vida laical, otros también, como hablaba ahí mi amigo y compañero Eric Lewin, ¿verdad? Que es como el encargo que le dio Carlos Cabarrús desde que le echó el ojo fue que hiciera, que adaptara el TCP para jóvenes, ¿verdad? Y tiene una propuesta bien bonita, profunda, interesante, ¿verdad? O sea, trabajo con jóvenes como una apuesta noble, ¿verdad? A la esperanza y a la vida. Otros con campesinos, con indígenas, ¿verdad? Otros aplicando el método en lo educativo, en lo escolar, ¿verdad? Otros de alguna manera, eh, mm, quizás se pudiera ver como menos importante, menos interesante, pero al final quizás es hasta más vital que todo lo lo que he mencionado, otros aplicando esto a acompañar sus núcleos de vida, ¿verdad? Su familia, las personas que aman, que es quizás hasta más importante que todo lo demás, ¿verdad? Que es a partir de allí donde surgen también mejores personas, mejores ciudadanos del mundo. Eh, eh, lo que sí está claro es que todos los que estamos aquí, todos las y las que estamos, los y las que estamos aquí, estamos convencidos, ¿verdad?, de que esto hace bien y mucho bien, ¿verdad? Y que por eso mismo seguimos apostando en estos caminos. Eh, lo que vamos entonces a compartirles está dividido como en dos partes, ¿verdad? En este primer momento, dentro de los tres pilares del tríptico cabarruciano, ¿verdad? Queremos compartir nuestras experiencias y nuestras reflexiones sobre lo psicológico, sobre todo alrededor del taller de crecimiento personal, del TCP, y que está inspirado en el libro Crecer bebiendo del propio pozo. Vamos en las tres primeras sesiones a subrayar algunos supuestos que serán como las primeras tres sesiones, ¿verdad? Nuestro lugar en el acompañamiento, en el concierto de modelos que hay, ¿verdad? Y de formas que hay de acompañar lo humano y de cuidar lo humano, ¿verdad? ¿Cuál creemos nosotros que es nuestro lugar, que parece importante? Las características de la vía de manantial y cómo eh, eh, tener como el arte para acompañar esto y el imprescindible seguimiento. Ya cuando vayamos profundizando, espero que esto vaya agarrando como más forma y que vaya también teniendo sentido para ustedes. Y una segunda parte que es quizás, no es que sea también lo novedoso, sino que aquí quisiéramos presentarles como eh, eh,
una propuesta de lo que podría ser una especie de acompañamiento cabarruciano, así como en la vida espiritual y en la propuesta espiritual están los ejercicios espirituales de San Ignacio que se pueden hacer en un mes o en 10 días y que también pueden hacerse en la vida cotidiana, pues, así como proponer en esta segunda parte una forma o una estructura de cómo hacer una especie de cuáles son las etapas por las que hay que ir caminando, ¿verdad? Para hacer, eh, conocer los círculos virtuosos que hay que generar para hacer un acompañamiento más extendido y más cotidiano, ¿verdad? O sea, así como eh, no me gusta hablar de esa manera porque ya van a ver que esto no es como terapia, ¿verdad? Sino es un acompañamiento cabarruciano, pero haciendo el parangón, un poco es como eh, hablar un poco de lo que podemos empezar a decir eh, acompañamiento psicohistórico espiritual. Eh, Bien, y por último, quizás vamos a partir en esta sesión desde esta frase que les compartí a algunos en algún correo que mandé anteriormente, ¿verdad? Es eh, que desde nuestras reflexiones sobre eh, nuestras prácticas es que es importante que los que acompañamos desde este modelo estemos bien claros de cuál es nuestro lugar, porque solo desde allí podemos sanar en realidad a nosotros mismos, a nosotras mismas y a los demás, ¿verdad? Para no estar tratando con nuestras herramientas metodológicas y prácticas, de enfrentar un problema que muchas veces nos sobrepasa o que no nos corresponde enfrentar. Pero, o sea, eh, y andamos ahí a veces queriendo matar con una ametralladora un par de piojos, o a veces lo contrario, ¿verdad? Con un martillo y un alicate armar un cohete a la luna. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? Un poco va a ser esa la reflexión de ahora. Eh, eh, en ese sentido, entonces les dejo a mi amigo Eddie para que desde la perspectiva más clínica, ¿verdad? Nos proponga el lugar que nos corresponde como acompañantes psicohistórico espiritual. Ahí está. Ya tengo nuevamente encendido el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Vico. Esto, algunos de los que están acá presentes ya me han escuchado en algunas ocasiones abordar el tema. Le he llamado esto la pirámide de la salud mental. Usualmente ya ven los colegas psicólogos y psicólogas que están en este foro en este momento. Usualmente no hablamos de pirámide en los libros de psicología clínica aplicada. Sin embargo, luego de mi encuentro y honro y respeto y pido permiso para hablar lo que voy a hablar a continuación. Agradezco muchísimo a Vico y a Sonia, que en su momento, ¿verdad? Sonia Puac, que está por ahí, me dio mucha alegría verla, pues ellos fueron los que me hicieron la vivencia del TCP hace algunos ayeres, ¿verdad? Entonces, quiero partir de esto y honro la experiencia de cada uno, de cada una. Y entonces, conflicto de interés, ¿verdad? Para salvar, como dice Ignacio de Loyola, salvar la proposición del prójimo, lo primero es que parto de mi experiencia personal. Van a perdonar ustedes. Es mi experiencia personal. Y bueno, no es la mejor, tampoco es la peor, simple y sencillamente es una experiencia personal. Y luego, la intervención en este momento y luego en los siguientes encuentros que vamos a tener de aquí a abril, la realizaré desde el encuadre metodológico y fundamentación científica de la psicología clínica. Por lo tanto, puede tener vicios, sesgos académicos y límites de aplicación. Y luego, pues ven que en mi acercamiento también haré una aproximación práctica de algunos criterios de discernimiento ignaciano que no precisamente pueden reflejar o representar a la espiritualidad ignaciana o a su tradición más estricta. Ahí podemos diferir. Los puntos en este momento, las consideraciones,
pues una pequeña introducción. La primera herramienta, pues le he llamado de esta manera, es la consideración de las circunstancias de la persona, dice Ignacio de Loyola, tiempo, modo y lugar. Persona, tiempo, modo y lugar. Y bueno, ahí voy a incluir entonces la pirámide de la salud mental en una segunda herramienta o un segundo momento para discutir. Ya luego vamos a tener grupos de discusión pequeños, salvando la proposición del prójimo, de cuál es la naturaleza exacta de mis defectos, ¿sí? Y la estructura de mi anatomía mental y la del otro, por supuesto. Y la tercera herramienta, la planeación del tratamiento y la práctica. Quizá no alcancemos a llegar muy ahí, pero los siguientes encuentros nos van a permitir este acercamiento. Bueno, salvando la proposición del prójimo, dice Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales, numeral 22, bueno, me encanta esta y por eso parto de ahí en mi quehacer clínico. Dice, y si persiste el conflicto, se invita a buscar todos los medios posibles para llegar a la verdad, para salvar la proposición del prójimo y aún al prójimo mismo. Bueno, me disculpo con los más ortodoxos en la espiritualidad ignaciana, pero porque extraigo este texto, porque me interesa llegar a esta parte. A veces persiste el conflicto terapéutico, porque hay algunas situaciones que no permiten que nuestro paciente o la persona que estamos acompañando avance lo suficiente o en el tiempo, en las circunstancias, y pareciera que estamos arando en el mar y no avanzamos lo que esperamos, y entonces eh, la otra cuestión para mí es importante llegar a la verdad, no cualquier verdad, una verdad terapéutica si lo quieren ver así. Entonces, a veces persiste el conflicto porque la persona no avanza. Ya el padre Carlos Cabarrús tiene un texto por ahí, ¿verdad? Así, ¿por qué los ejercicios espirituales no son tan efectivos, ¿no? O sea, ¿por qué no me transforman? Habría que revisar las bases de mi esquema psicológico, ¿verdad? Y entonces, porque al final, pues, con todo respeto y honro este espacio también porque es un espacio de encuentro con Dios, ¿verdad? Primera herramienta, entonces, la consideración de las circunstancias de la persona, tiempo, modo y lugar. ¿Qué circunstancias estoy viviendo yo como ser humano, como persona humana? Y obviamente esto me va a dar un encuadre, un enfoque de lo que yo pueda estar viviendo. Las mismas circunstancias no le impactan de la misma manera, con la misma intensidad a todas las personas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, un problema laboral no tiene el mismo impacto para las personas, eh, pues, respondemos desde un marco diferente. Tiempo, las cosas que ahora me afectan como persona, no me afectan de la misma manera 20 o 15 o 10 años atrás, ¿sí? ¿De qué modo y de qué manera me está afectando esta realidad? ¿Sí? Entonces, acá es donde yo les decía que vamos a hablar justamente esto de la pirámide de la salud mental. Usualmente, el 100% de la población, y aceptamos, ¿no? Que tenemos el 100% de la población heridas emocionales. Y aquí hay dos grandes teorías, ¿sí? Una de las teorías es de esta mujer que escribe muy profundamente, Luis, ¿verdad? Que es una mujer con mucha experiencia en función del acompañamiento humano también, y dice, no son 9, son 5 heridas. Luis, ¿verdad? Luisa, ¿verdad? Y luego la gran teoría que nos ha unido y nos tiene acá, todo el trabajo que ha hecho el padre Carlos Cabarrús en la presentación del TCP, que son 9 heridas, uniendo lo del enneagrama y todo lo que conocemos. Bueno, el 100% de la población, entonces coincidimos que tenemos una herida emocional. Y voy a partir de esto, ¿verdad? Quiero que se imaginen la pirámide que ponía al principio de la presentación, una pirámide, estamos en Guatemala, ¿no? Una pirámide de las mayas, ¿no? Y la base tiende a ser mucho más ancha, porque ahí cabemos todos, ¿verdad? Incluso si revisamos la vida del Jesús histórico, ¿sí? También vamos a encontrar en la vida del Jesús histórico que pues también pasa por estas heridas emocionales. Lo que pasa con mucha frecuencia es que terminamos echándole la responsabilidad o echando culpas a la herida por todo.
¿Por qué esta persona tiene un carácter muy fuerte? Ah, por la herida emocional, ¿sí? ¿Por qué esta persona tiene problemas con el alcohol? Ah, por la herida emocional. ¿Por qué esta persona tiene X, Y, Z problema? ¿O por qué está deprimida? ¿O por qué está ansiosa esta persona? Ah, por la herida emocional. Y algunas veces me da la sensación de que la herida emocional, si la personificáramos, se nos voltearía a ver y nos diría, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Verdad? Porque tendríamos que ver con una mirada mucho más amplia también en nuestra vida la posibilidad de un trauma, ¿sí? Y en este sentido, la terapéutica de los traumas es diferente, ¿sí? Entonces aquí entra el tema del tratamiento, del enfoque terapéutico para el estrés postraumático, ¿sí? Y el TCP y el abordaje de las heridas emocionales, no estamos hablando de la misma circunstancia terapéutica de un estrés postraumático a una herida emocional, ¿sí? Y que puede ser, ¿no? La cuarta herida, de acuerdo al orden que le da el padre Carlos Cabarrús, ¿no? O sea, no recibí el contacto físico que necesitaba, ¿verdad? En la intensidad, en la forma que yo lo necesitaba. No lo mismo en función de un trauma, porque marca cierta diferencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos el 42% de la población tiene un trauma, pero de ese 42%, por eso es el orden eh, estadístico, si lo quieren ver, de esta pirámide, ¿sí? Pasamos del 100% a un 42%. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que de ese 42, 44% de la población que ha vivido una situación traumática, una situación por estrés postraumático, le echamos una mirada a nuestros países y la realidad es muy generosa en ese sentido en función de ser traumática, ¿no? Dice la OMS que solo más o menos entre el 8 y el 12% de ese 42 tiene un trauma que es discapacitante o hace a la persona disfuncional en su día a día. Entonces, algunas veces tenemos que revisar ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y podemos mandar al TCP a una persona con un trauma y puede ser hasta contraproducente. Tendríamos que revisar la parte ética ahí, qué tan ético es, y por eso es que el tema, ¿no? De las entrevistas que se hacen previo al TCP para ver si no hay alguna circunstancia de estas que se nos pueda salir de la mano, sí, que se nos pueda salir de la mano. Pero no todo tiene que ver con traumas. Tendríamos que revisar también un siguiente nivel y tendríamos que revisar entonces los trastornos de la personalidad o los trastornos psicológicos. Diríamos, ya no se usa esto en la clasificación diagnóstica, pero pues en nuestro lenguaje, por las edades que veo acá y todo, ¿no? O sea, ¿se recuerdan cuando hablábamos antes en los manuales diagnósticos de los trastornos psicológicos menores y los trastornos psicológicos mayores? Bueno, más o menos en esta distribución, ¿no? Los trastornos de la personalidad, más o menos son 10, 12, depende del manual diagnóstico, si uso el DSM-5-TR, texto revisado, o si utilizo la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, o si utilizo GLAP, para la guía latinoamericana para el diagnóstico, que es un buen instrumento, ¿verdad? Independientemente de qué instrumento utilice, vamos a encontrar que un aproximado, ¿verdad? De 8, 10% de la población también experimenta rasgos o trastornos de la personalidad, ¿sí? Ahora, hay una situación bien especial con esto, ¿sí? Los trastornos de la personalidad se alimentan de las heridas emocionales y de los traumas, ¿sí? Porque entonces se convierte en un patrón inflexible que compromete mis relaciones personales. Por eso es que puedo mandar en el campo religioso, por ejemplo, yo atiendo mucho sacerdote y religiosa, puedo mandar a un taller de crecimiento personal y la decepción para muchos superiores es, mire, lo mandamos a TCP, la mandamos a TCP y regresó, verá, pinta y parada como se fue. Entonces, ¿qué pasó ahí? No funcionó. A ver, no necesariamente. Teníamos que revisar entonces si hay patrones inflexibles en su comportamiento que nos permitan
tener ese tipo de reacciones. No todo, por favor, no todo tiene que ver con trastorno de la personalidad. Ahora subimos un nivel más de análisis diagnóstico y tendríamos que revisar trastornos psiquiátricos o lo que yo les decía hace un momento en la clasificación anterior, los trastornos mentales mayores. Tendríamos que revisar, por ejemplo, bipolaridad, trastorno de depresión, trastorno de ansiedad generalizada, este tipo de cuadros clínicos que ameritan no solamente el abordaje terapéutico, sino también el abordaje a través de la psiquiatría y de medicamentos. Que dicho sea de paso, dependiendo mucho de nuestro criterio, cuál sea el criterio, nuestro acercamiento, ¿no? Con el tema de los medicamentos y todo. Pero tendríamos que revisar, entonces, si este paciente está cursando por un episodio de alguno de los trastornos mentales que no va a tener muy buen desempeño en el TCP, me explico. Y de hecho, tanto acá en Cefas como las experiencias que ha tenido Vico, ¿verdad? Lo importante que es determinar previo al ingreso al TCP si la persona está tomando un medicamento o está cursando un episodio, ¿sí? Porque lo cierto es que hay ejercicios, como el que me adicta, en el TCP, que de por sí la estructura del ejercicio es para tener un episodio psicótico inducido, bajo control, ¿sí? En una persona sin tendencia psicótica. Imagínense una persona con tendencia psicótica, pues inducirle a un episodio, pues resulta ser éticamente irresponsable de nuestra parte. Y entonces allí los manuales diagnósticos nos dicen que más o menos igual hay un porcentaje menor, pero significativo de pacientes que pueden cursar cualquiera de los trastornos psiquiátricos que ameriten medicación u otro tipo de acercamiento. No todo es un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Tendríamos que revisar los síndromes o las enfermedades o las condiciones biológicas de la salud de la persona, ¿sí? Un síndrome metabólico, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las hormonas, el tema de la glucosa, condiciones cardíacas, que no ayudarían para una cuestión, por ejemplo, una persona que tenga dificultades cardíacas, ¿se imaginan ustedes en el ejercicio del que me habita, ¿sí? Con el tema, ¿no? De todo lo que implica la responsabilidad de ese tipo de ejercicios y otros, ¿verdad? Toda la parte bioenergética que el TCP nos propone, ¿verdad? Entonces sería irresponsable. Pero el tema aquí es qué condiciones biológicas o orgánicas puedan estar de base a una manifestación clínica y que yo pueda estar atribuyendo técnicamente al efecto de una herida emocional. Y entonces, como ya decía Vico, voy a estar queriendo sanar muchas cosas con el TCP cuando en realidad no corresponde ahí, ¿sí? En el caso, dijimos, condiciones hormonales, cuestión de glucosa, hipertensión, el tema de la tiroides, cómo está la tiroides, en el caso de los hombres, el caso de los chequeos, ¿no? Después de los 40 años en la próstata, por el tema de los cambios hormonales también, el tema a nivel de condiciones, por ejemplo, ahora ya no se habla de retraso mental por la cuestión de los convenios y derechos humanos y todo, pero discapacidades intelectuales, porque ahora se llama discapacidad intelectual, una cuestión de una discapacidad intelectual no es una enfermedad per se, por sí misma, sino más bien es una condición de vida, una condición humana. No todo se explica desde ahí. Algunas ocasiones tendríamos que revisar enfermedades espirituales, ¿no? Entonces, pensemos, bueno, ¿cuáles son las enfermedades espirituales? Ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con psicología o el esquema psicológico? Recordemos el inicio de la palabra psique, ¿verdad? Psicología, el estudio del alma. Y en ese sentido,
yo les propongo dos autores muy buenos, ¿verdad? Se llama El arte del buen combate de Fabio Rossini, que hace un buen análisis sobre las enfermedades espirituales, eh, básicamente trayendo a colación textos de los padres del desierto, ¿sí? Entonces, otro de los libros que les recomiendo para este tema es La terapéutica de las enfermedades espirituales de Jean-Claude Larcher. Es otro de los autores, son dos autores que les propongo, luego les puedo mandar la bibliografía respectiva para iluminar este otro peldaño, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en la lujuria como una enfermedad espiritual, que puede ser como un síndrome. Si hay un síndrome de alteración hormonal, voy a tener apetito sexual alto, me explico, o muy poco apetito sexual, me explico. Puede ser que sea un síndrome, ¿sí? Pero toda vez que hemos descartado eso, que el especialista nos ha dicho, mire, hormonalmente la persona está muy bien, puede ser que debute más bien con una bipolaridad. Recordemos que en la hipomanía y la manía, la persona puede debutar con una alteración en su apetito sexual. Puede ser un trastorno de la personalidad. En este caso, el trastorno de la personalidad, como el trastorno de la personalidad límite, puede debutar la persona justamente con un desequilibrio en sus impulsos, ¿sí? O puede ser un trauma o está relacionado con una herida emocional. Si los especialistas respectivos nos dicen no es nada de esto, bueno, en lo personal, atendiendo a sacerdotes y religiosas, he encontrado muy poco, pero sí he encontrado el tema de no es nada de los peldaños anteriores, más bien estamos hablando de una enfermedad espiritual. Y esto nos cambia muchísimo la dinámica del acompañamiento. Luego, en el último peldaño, tenemos la tendencia criminal delictiva. Pensemos, ¿verdad? Esto la Conferencia Episcopal Alemana hace algunos años hizo todo un trabajo al respecto. De hecho, el Papa Francisco hace algunos par de años hizo también una modificación para pensando precisamente en las personas que abusan de personas vulnerables, ¿sí? Que revisamos todos los peldaños anteriores y sucede que no tiene nada de lo anterior. Simple y sencillamente es una tendencia criminal delictiva, ¿sí? Entonces, esta pirámide de la salud mental nos daría, lo he puesto de esta manera por una razón pedagógica, si lo quieren ustedes, pero podríamos analizar las diferentes circunstancias y para ir aterrizando este tema, para decir, bueno, ¿cuál es mi sentir? ¿Cuál es mi sensación de la pirámide anterior? Estas preguntas nos van a ayudar mucho en el grupo, en el trabajo de grupo que vamos a hacer ya en unos momentos, ¿verdad? Gustar, ¿puedo saborear mi propia realidad? ¿Cuál es el sabor de boca que me queda? Si asisto yo, me puedo imaginar cómo está mi contraparte, ¿no? El hecho de tomar conciencia, ¿acaso yo mismo me puedo ubicar en alguno de los peldaños de la pirámide de salud mental? ¿Esa condición me favorece en la resolución de conflictos o más bien en la causa por la cual me he involucrado en conflictos? Me hago consciente, y aquí la palabra clave es estabilizar. Me hago consciente de que al estabilizar dicha área, entonces podré resolver mis mayores conflictos, mis afectos desordenados. Lo importante acá, antes del TCP, ¿sí? O antes de hacer una terapéutica, tendríamos que estabilizar, o antes de tener una experiencia del TCP, habría que estabilizar todo lo demás y ver si conviene o no conviene el tema de que la persona participe o no en el taller de crecimiento personal en cualquiera de las modalidades, ¿sí? Lo importante es tener conciencia de hay que estabilizar. Por eso, en la espiritualidad ignaciana hablamos de ordenar los afectos desordenados, pero hay condiciones previas y la condición previa es que yo esté estabilizado en mi área psiquiátrica, en mis funciones biológicas. De lo contrario, el trabajo va a ser muy difícil. Y pensemos en este caso, Francisco Javier, no, corríjanme, que el mismo Ignacio de Loyola le decía que todavía no era el momento para que hiciera los ejercicios espirituales, ¿sí? Porque no estaba
listo, ¿verdad? Seguramente había una contraindicación. Hablamos de contraindicaciones. En mi contraparte podría ser con la persona que tengo conflicto. Veo con misericordia que hay condiciones que no favorecen la resolución de esos conflictos. ¿Sí? En segunda instancia, salvando la proposición del prójimo, es decir, ¿cuál es la naturaleza exacta de mis defectos? De lo contrario, si no me acerco a esta pregunta, como preámbulo para ordenar mis afectos desordenados, va a ser muy complicado que las experiencias de ejercicios espirituales, unas experiencias mucho más profundas como el TCP, puedan realmente cambiar mi esquema mental. Este texto de Vargas Benítez dice: el nombrar las cosas como realmente son es un ejercicio honesto de ver las cosas tal cual. Si no logramos ponerles nombre a las cosas, podemos caer en un círculo vicioso sin salida, es decir, estaremos dándole vueltas al asunto porque no pondremos los medios necesarios para poder resolver el conflicto. Y en este sentido, entonces, esos anclajes o esos asideros desde donde yo me puedo mover e interpretar mi realidad pueden favorecer o dificultar mi experiencia de crecimiento humano. Pensemos en este segundo momento el tema de la anatomía de mi postura mental y por supuesto de la del otro, ¿no? Usualmente hablamos de las raíces de mi estructura mental. La primera raíz a analizar en la parte diagnóstica, lo digo como clínico, es la estructura neurobioquímica. Sí, la estructura neurobioquímica. En segundo lugar, el contexto socioeconómico, dónde nací, cuál es mi contexto socioeconómico, y eso tiene una manera, un impacto en mi vida. Tercer lugar, los estilos de apego, estilos de crianza. Y vemos el tema acá, ¿verdad? Que ya introducimos un poquito también el tema del TCP, ¿no? De revisar cómo ha sido nuestro estilo de crianza. Pero antes debo revisar mi estructura neurobioquímica. En cuarto lugar, las vivencias dolorosas. Y entonces, como raíz, es importante revisar desde experiencias como el taller de crecimiento personal, las vivencias dolorosas. Pero antes, ¿verdad? Desde las heridas, pero antes debo revisar el tema de las condiciones previas y luego el tema de las estrategias de afrontamiento. Fíjense que cualquier desequilibrio en una de ellas o en varias de estas raíces de la estructura, pues me va generando síntomas físicos, ¿verdad? Insomnio, taquicardia, dolor de cabeza, crisis de pánico. Solo por poner unos ejemplos, no agotan toda la casuística. Las conductas de riesgo, desórdenes alimenticios, autolesiones, sustancias, agresión, pensamientos y emociones, las distorsiones cognitivas, creencias irracionales, inestabilidad emocional y desmotivación. Esto, sí, el análisis tendríamos que hacerlo entonces de una manera holística, una manera pues bastante responsable también de nuestra parte. Y en tercer lugar, el tema de la planeación, ¿verdad? Desde el tratamiento y la práctica, ¿sí? La planeación del tratamiento involucra tres preguntas fundamentales de la planeación del tratamiento. ¿Qué tengo que considerar en referencia a la relación terapéutica en este caso? ¿Sí? ¿Qué contenido debe abordarse, objetivos, temáticas, qué debe aprender a entender el paciente? ¿Qué medios o intervenciones puedo utilizar y cuáles son los efectos principales y secundarios esperados cuando lo haga? En este sentido, es la responsabilidad entonces de decir, bueno, esta persona está debutando en un episodio bipolar o tiene ya un tratamiento bipolar. Bueno, ¿en qué momento conviene o no conviene una experiencia como el taller de crecimiento personal? Bueno, el plan se desenvuelve mientras uno va caminando con el paciente, ¿no? O sea, imagínense todo lo que conlleva las acciones del terapeuta en ese sentido. Y muchas veces solo nos quedamos en alguna de las áreas del acercamiento o del abordaje terapéutico. Pero sí tenemos que partir de los conceptos etiológicos específicos del trastorno, las fortalezas y debilidades personales del terapeuta. No es mi área el TCP, o sí es mi área el TCP. Conocimiento del día a día, conocimiento científico básico, conocimiento general sobre el cambio, ¿sí? Eh, cuáles son mis áreas de experiencia, ¿no? Cuáles son mis posibilidades terapéuticas, los conceptos etiológicos generales, los recursos que el paciente tenga per se, por sí mismo,
los aspectos sistémicos, el contexto institucional y obviamente el problema principal del paciente a abordar, el segundo problema y el tercer problema. Esto entonces nos lleva a estos 5 grandes enfoques en psicopatología y psicoterapia. ¿Cuál es mi punto de partida para fundamentar el abordaje? ¿Necesito tomar en cuenta o no el abordaje de la neurociencia, que ahora ha avanzado muchísimo? El abordaje del aspecto cognitivo, la parte conductual, la parte humanista y la psicodinámica. Algunas veces, sí, hacemos interpretaciones muy rápidas de las circunstancias que pueda estar viviendo la persona que acompañamos. En términos generales, esto sería como la introducción, queridos participantes, queridas participantes, y entonces, Vico, te dejo. Ok. Eh, Como ven, Eddie es bien técnico, bien académico, y por eso yo le voy a contar cuentos y Eddie los va a fundamentar. Esa es la cuestión, ¿verdad? O sea, yo quisiera, para terminar este espacio así y pasar a lo que me gustaría más, es el compartir con ustedes, ¿verdad? O sea, quisiera entonces terminar este espacio eh, con lo que desde el acompañamiento psicohistórico espiritual es, lo subrayo, ¿verdad? Es nuestra reflexión junto con Eddie, ¿verdad? O sea, que es nuestra, no quiere decir que sea la verdad ni nada de eso. No tiene por qué ser la reflexión de todo, ¿verdad? Ni la única ni la mejor, diría alguien ahí cuando empezamos, ¿verdad? Es solo una forma de responder esto de cuál es nuestro lugar como acompañantes psicohistóricos espirituales, ¿verdad? O sea, es una forma de responder. Esperamos que en ustedes suscite, ¿verdad? Sea también sus propias respuestas, o sea, esta es la nuestra. Quisiera primero entonces volver a subrayar eh, algunas cosas que están inscritas desde la creación de este modelo, ¿verdad? Pero creo que muchas de nuestras prácticas las hacemos a un ladito, desde la forma en que a veces promocionamos nuestros talleres hasta a veces la forma en que los damos y también si les damos o no seguimiento a nuestros talleres, ¿verdad? O sea, aquí van algunas de estas cosas que son importantes tener en cuenta porque creemos que en eso que aquí llamamos nuestro lugar, ¿verdad? Está también implícita nuestra identidad, ¿verdad? O sea, sobre todo aquello que nos diferencia de otras propuestas, o sea, de otros lugares y que por lo tanto son particularidades que para nosotros son importantes tener presentes, pues de alguna manera marcan de nuevo con cierta claridad nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, como, ¿dónde vemos? Entonces, aunque Akedi lo dejó clarito, yo quisiera volver a subrayarlo. Entonces, a ver, eh, ¿cuál es nuestro lugar? Que de alguna manera, hablando de cuál es nuestra identidad, ¿verdad? Aquí quisiera yo hablar de 4 puntos que yo sé que va a ser de nuevo, como les decía, énfasis, que no va a ser nada nuevo, pero que me parece que es parte de nuestra identidad y parte de decir, este es nuestro lugar, ¿verdad? La primera, la primera cuestión importante, ¿verdad? Es que es el famoso tríptico, ¿verdad? Que aunque los aspectos que se proponen desde el modelo psicohistórico espiritual, desde esta escuela cabarruciana, aunque se trabajan de manera separada por cuestión pedagógica y metodológica, debemos tener claro que cada parte de este modelo debe estar conectada con las demás de una manera implícita y explícita, ¿verdad? O sea, el modelo psicohistórico espiritual no es solo una cuestión psicológica, ¿verdad? Que es lo que más conocemos y lo que más practicamos, es también una cuestión espiritual y de compromiso con la historia y con la realidad, ¿verdad? O sea, cuando estamos proponiendo el énfasis en lo humano, que es el taller de crecimiento personal,
no debemos olvidar que debe vincularse siempre con lo espiritual, ¿verdad? Y con lo histórico, con lo político. Eh, eh, Cuando trabajamos lo psicológico, debemos tener bien claro que no hay nada más espiritual ni más político que hacerse humano. O sea, que el objetivo de trabajar nuestra humanidad es la posibilidad de tener una espiritualidad lo más sana posible y un compromiso político no nacido de posturas ideológicas, ¿verdad? Sino del convencimiento que cualquier proceso de crecimiento personal, cualquier proceso de sanación, de curación a nivel humano, que me haga indiferente a la injusticia, que me haga voltear a ver, que yo no pueda ver a los demás, que me haga insensible a la realidad, eh, ese proceso de sanación no es sanación, es alienación, ¿verdad? O sea, que el crecimiento humano debe estar intrínsecamente relacionado con lo espiritual y con lo histórico, con la realidad, ¿verdad? O sea, eh, eh, esto es como importante, o sea, que no perder esta visión de que no hay nada más espiritual y político que hacerse humano. Y esa es un poco la visión que hay que tener un poco en el TCP, ¿verdad? O sea, eh, eh, Agustín Rivarola, un amigo y compañero jesuita argentino, no sé si está por ahí, no tengo ahorita acceso, ¿verdad? O sea, tiene un documento muy bonito al respecto, para mi gusto, es pequeñito, cortito, pero bastante bien hecho, ¿verdad? O sea, en donde relaciona, donde además de hacer un como recorrido histórico, relaciona esto del tríptico con la propuesta también, o sea, entre lo ignaciano y el tríptico que propone Carlos Cabarrús, ¿verdad? O sea, en donde va dejando ver esto. Ojalá que podamos en algún momento compartir el documento con ustedes, ¿verdad? Quiero entonces aquí subrayar lo más enfáticamente que pueda que si solo nos dedicamos a realizar el TCP, ¿verdad? No solo lo estamos sacando de su contexto y de su lugar, sino que estamos abriendo el espacio quizás a problemas humanos quizás mayores a los que queremos resolver. ¿Verdad? O sea, y aquí no solo estoy hablando de cómo meter el tríptico en cada taller, ¿verdad? O sea, que trabajemos, sino del seguimiento que debe haber para terminar de configurar lo que este, lo que este modelo persigue. ¿Verdad? O sea, esta es una insistencia y una propuesta que cuesta mucho llevar a la práctica, yo lo sé, ¿verdad? O sea, por los tiempos y los recursos de la gente y los tiempos y los recursos nuestros también, pero es algo a lo que nunca deberíamos de renunciar y hacer todo lo posible para ofrecer el camino completo, ¿verdad? O sea, y no dejar el proceso ni siquiera a medias, sino cuando, si solo hacemos el TCP lo dejamos a tercias, ¿verdad? O sea, el, mm, el TCP y las otras dos partes hace bien, sí, ¿verdad? Tampoco, no quiero ningunear eso, o sea, pero no todo el bien para el que está pensado y hasta donde se puede llegar. Entonces, una parte importante en de nuestro lugar, de estar allí atendiendo esa franja de abajo, ¿verdad? Que nos dice como la atención primaria a nivel de cuidado humano. Eh, eh, una cuestión es que cuando lo hagamos siempre desde el tríptico, ¿verdad? Una segunda cuestión que para mí también me parece importante subrayar es que ninguna de las herramientas del presente modelo, de modelo psicohistórico espiritual, ni las psicológicas, ni las espirituales, ni las históricas, ¿verdad? O sea, son las únicas y mejores para el cuidado del humano. Y por lo tanto, eh, no son la panacea de la curación psicológica. No porque ya ha pasado por el TCP, está curada la herida y el manantial está guiando nuestro camino. O sea, no, ¿verdad? O sea, no porque hicimos los ejercicios espirituales, quiere decir que ya estamos convertidos y que ya no tengo nada que seguir aprendiendo de nada, ni de nadie en mi vida espiritual. Podría darles muchos ejemplos.
¿verdad? De que solo los ejercicios espirituales no bastan, ¿verdad? O sea, no porque tenemos las herramientas sociohistóricas que este modelo nos plantea, ya tenemos las cosas para resolver la vida comunitaria, ¿verdad? Y la realidad social en la que habitamos. No, o sea, para nada. La herida ha estado, estará y seguirá estando allí presente y va a ser algo a lo que tenemos que voltear a ver siempre, de vez en cuando, por lo menos, ¿verdad? La conversión no es todo un camino de construcción, o sea, permanente, que se inicia por algún lado, pero hay que hacer un trabajo constante para permanecer amando, ¿verdad? O sea, y los cambios comunitarios, políticos, sociales, la misma historia, ¿verdad? O sea, necesitan de una constante construcción. Eh, Solo los talleres no son suficientes para permanecer en el amor, pero o sea, es necesario un seguimiento profundo, constante, concienzudo, que cada persona, cada comunidad y sociedad debe plantearse de acuerdo, como dice Eddie, con las personas, tiempos y lugares, ¿verdad? O sea, el seguimiento y la profundización es también aquí una clave vital e importante, ¿verdad? O sea, entonces sería como una cuestión que, eh, que me parece importante. Hay más, ¿verdad? Como de esto. Otra cuestión que tiene que ver con perdón, con eh, con lo que estamos hablando ahorita de cuál es su lugar, es que estamos, el AFE, el acompañamiento psicohistórico espiritual, eh, es un modelo ecléctico, abierto, multisistémico. O sea, Carlos Cabarrús, yo lo escuché decir varias veces, incluso en algún libro, ¿verdad? Lo escribe, o sea, que él decía que él escribió los libros que sustentan la propuesta del acompañamiento psicohistórico espiritual. O sea, en general, por ejemplo, Carlos escribió 19 libros, ¿verdad? O sea, eh, 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 uno de esos sustentando toda la cuestión del acompañamiento psicohistórico espiritual, que él los escribió ahí donde él se expuso, ¿verdad? Eh, 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 Proponiendo este modelo, pero que las personas eran las que terminarían de escribirlos, así decía él, y así lo escribe, creo yo que en el cuaderno de bitácora y también en el libro del taller de crecimiento personal. ¿Verdad? Que sus libros no están terminados, sino que eran solo una especie como de banderazo de salida, que era solo una puerta abierta para que quienes viven la experiencia y los que estamos acompañando también el camino, tenemos la libertad de terminar de escribirlos, ¿verdad? O sea, desde nuestras vivencias, desde nuestros aprendizajes, desde nuestras reflexiones, desde nuestras prácticas. O sea, hay cosas en este modelo que son innegociables, ¿verdad? Y eso es importante saberlo. Pero hay una buena cantidad de cosas. O sea que si yo tengo bien claro las cosas que son innegociables, puedo ir adaptando un montón de cosas. O sea, incluso eh, em, eh, yo tuve algunos diálogos, discusiones a veces con Carlos sobre esto, ¿verdad? O sea, yo decía, mira, Carlos, fíjate que yo aquí me parece que esto podríamos hacerlo de esta manera o meter otra cosa. Y entonces él siempre me decía, Dico, yo armé el TCP con las cosas que a mí me sirvieron, que a mí me hicieron sentido. Lo que quiero que aprendas es la psicológica, la lógica que hay detrás, y después vos puedes ir adaptando ejercicios, o sea, puedes ir metiendo con creatividad no es una camisa de fuerza, ¿verdad? O sea, pero entonces hay que estar bien claro de cuáles son las cuestiones que son innegociables. Y eso es un poquito en lo que yo me quisiera detener ahorita. ¿Qué es lo innegociable en el TCP? O sea, o en esta propuesta, ¿verdad? O sea, en toda la propuesta caballuciana, quizás no solo en el TCP, pero ¿qué es lo innegociable? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Primero, el tríptico.
ya lo decía, o sea, lo psicológico, lo histórico y lo espiritual, que son ámbitos que están interrelacionadas siempre entre sí. Esto es el sello distintivo de la escuela cabarruciana, ¿verdad? Que aun cuando tenga talleres separados para cada una de las dimensiones, todos los talleres van dirigidos a atender el tríptico psicohistórico espiritual. O sea, y en cada taller separado habrá que dejar siempre vasos conductores, o sea, vasos comunicantes a las otras patas del tríptico. O sea, siempre, o sea, lo humano tiene que de alguna manera que dejar abierta la puerta para entrarle a lo espiritual y para entrarle a lo histórico, ¿verdad? O sea, siempre, eso tiene que estar allí metido siempre, ¿verdad? O sea, lo central del tríptico, sobre todo cuando estamos hablando del TCP. O sea, no quedarnos solo con eso, nos quedamos a tercias, ¿verdad? O sea, una segunda cuestión innegociable en esto es que el proceso formativo cabarciano, el modelo psicohistórico espiritual que está inspirado en esta espiritualidad ignaciana, de verdad, o sea, va dirigido a generar y fortalecer experiencias significativas, ¿verdad? O sea, que están vinculadas estrechamente a los valores fundamentales propuestas por la escuela cabarruciana, ¿verdad? O sea, que son la dignidad de la tierra y la persona, o sea, la tolerancia que está, dice Carlos Brazada, en la libertad y el respeto, la justicia y la solidaridad, ¿verdad? O sea, eh, 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 la experiencia entonces en este modelo es vista como la manera más eficaz de acceder verdadera y profundamente a una formación integral y profunda, pero o sea, eh, una experiencia que debe de ser sobre todo colectiva y por eso ya vamos a pasar al otro, que no es, que no trabajo en solitario, o sea, que es una experiencia que tiene que ser con otros y donde sobre todo la corporalidad, donde el cuerpo tiene una palabra privilegiada, tiene el trabajo solo cognitivo, solo la cabeza, desde este modelo no, no sirve, ¿verdad? No, no sirve, o sea, no estoy siendo muy taxativo, o sea, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. El cuerpo desde esta escuela entonces es un ratificador de la experiencia y de la sabiduría ganada y también se convierte en, en una cuestión básica para aprender, eh, 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 para cotejar el camino elegido, ¿verdad? O sea, es una experiencia que tiene eh, esta, esto importante, ¿verdad? O sea, un tercer elemento innegociable es el grupo de vida, ¿verdad? Uno de los elementos metodológicos fundamentales en todo el proceso eh, eh, de, eh, del acompañamiento psicohistórico espiritual es que crecemos en grupo, en manada, en tribu, ¿verdad? En caravana. O sea, que no podemos crecer solos, que necesitamos de los demás, del manantial de los otros, de las experiencias de los otros, para poder crecer, ¿verdad? O sea, y que aquí hay mucha crítica que a veces se le hace a esto, pero aquí esto es fundamental, o sea, el compartir, estar dispuesto a compartir la vida, ¿verdad? Y el generar los espacios de confianza y de sigilo y de todas las características que debe tener este espacio para que la persona tenga claro que no hay nada, por ejemplo, desde lo humano, que no hay nada más sanador que hablar precisamente de su dolor y también de su vida, ¿verdad? O sea, y este entonces el grupo de vida debe ser algo que debe estar en el transcurso de todos los procesos, o sea, de lo histórico, de lo espiritual, y que a partir de allí es como, dice Carlos, como la experiencia básica, fundante, para aprender en chiquito a construir lo que va a ser la propuesta histórica, a hacer tejido social. O sea,
Esta es otra cuestión importante. Y una última es que eh, cada dimensión tiene unos procesos básicos, ¿verdad? O sea, ¿se pueden agregar? Claro que sí, pero no disminuir, ¿verdad? O sea, no, en varios sentidos, o sea, ¿se pueden agregar talleres? Claro que sí, ¿verdad? O sea, si profundizan, si van en el mismo, o sea, claro que se pueden agregar. ¿Se puede agregar un poquito más de tiempo a algunas cosas? Claro que sí. Pues a ver, pero hay cuestiones que son básicas, lo que lo psicológico tiene sus talleres básicos, lo espiritual tiene sus talleres básicos, lo histórico tiene sus talleres básicos, o sea, entonces no es solo de que estén esos talleres básicos, sino que también en el tiempo propicio, por ejemplo, para que se generen los procesos deseados, que tienen que ver con el tiempo. Por ejemplo, el TCP, dice Carlos, ahí, luego les voy a compartir un documento que Carlos escribe sobre esto, pero es, el TCP debe durar como mínimo 7 días. Una experiencia de menor tiempo no es considerado un TCP. Desde este, se puede llamar, si otras personas lo hacen, y ese es un taller de que se va, está bien, pues, pero el que está formado en eso, o sea, es un TCP, no tiene que durar mínimo de 7. Yo he hecho experiencias de 3 días y funcionan. Sí, pues algo hacen, ¿verdad? O sea, no es que no funcionen y no sirven, algo hacen, pero no es lo mismo, o sea, de alguna manera el TCP es como una caja de madera en donde se maduran las sensaciones y eso necesita tiempo. A los 3 días trabajó algo, sí, pero la persona todavía tenía muchas defensas, todavía encontró algo de su herida, sí, e incluso puede irse hasta un poquito medio equivocado, no está en mi herida, pero cuando se hace un proceso más largo, más profundo, que requiere más tiempo, mínimo 7 días, se encuentra con que eso que encontró no era su herida, ni era tampoco su manantial, ¿verdad? O sea, entonces son 7 días, o sea, deberíamos, cuando se hace una experiencia de menos tiempo, por ejemplo, a nosotros al taller que hacemos de 3 días, pues lo llamamos TAC, taller de autoconocimiento, de autoconocimiento, ¿verdad? O sea, ya, como para ir haciendo la diferencia, ¿verdad? O sea, el proceso requiere de ese tiempo, ¿verdad? Y requiere que tenga, incluso dentro del TCP, algunas cuestiones que también son innegociables, ¿verdad? O sea, bien. Eh, y quizás entonces terminar aquí diciendo esto con la mayor claridad posible. Eh, Solo desde nuestro lugar tenemos la oportunidad real de sanar nosotros y a los demás. O sea, y nuestro lugar, creo yo, desde la perspectiva del acompañamiento psicohistórico espiritual, tomando en cuenta esa pirámide que nos mostraba Eddie, es la atención primaria, ¿verdad? Más allá de eso, nuestro compromiso ético debería ser como mínimo hacerle conciencia a la persona que acompañamos que necesita de un acompañamiento especializado porque lo que está sucediendo nos desborda. Pero, o sea, algunas herramientas del TCP incursionan en el campo del acompañamiento psicológico, ¿verdad? O sea, pero eso no quiere decir que lo que hacemos sea una terapia psicológica. Se acerca y a veces incursiona allí, pero no somos psicólogos, ¿verdad? Somos acompañantes psicohistórico espiritual, o sea, eso se lo dejamos a los psicólogos, a los psiquiatras que tienen especialidad en eso, ¿verdad? Que se han formado para atender las patologías, la enfermedad mental, emocional, ¿verdad? O sea, nosotros nos hemos formado para atender, no nos hemos formado para atender eso, o sea, y el TCP no está hecho para atender patologías, ¿verdad? O sea, nosotros no nos hemos formado para poder atender dolores que han traspasado esas fronteras, ¿verdad? Atendemos heridas, como ya lo vamos a ir viendo en el camino, atendemos heridas, no traumas psicológicos.
En la segunda sesión vamos a ver un poquito la diferencia, y ahí nos la va a plantear, ¿verdad? O sea, y eso es bien importante tenerlo presente, ¿verdad? O sea, si alguna, a veces promocionamos nuestros talleres, ¿verdad? O sea, si tienes depresión, ven al taller, o sea, wow, no es por ahí, eso no es nuestro campo, ¿verdad? O sea, nuestra obligación ahí debería ser remitirlo a un especialista, ¿verdad? O sea, porque el TCP no atiende eso, ¿verdad? O sea, eh, y de alguna manera, ¿verdad? O sea, eh, el- estas diferencias que proponemos para que las personas tengamos pautas más claras y confiables, ¿verdad? Para poder vivir, y ese es nuestro trabajo, para que la persona pueda vivir desde el empuje de su positividad, desde su manantial, desde su agua viva, ¿verdad? En la mayoría de las distintas facultades universitarias, por lo menos desde las que yo conozco, ¿verdad? Sea que forman psicólogos o psiquiatras, las, eh, eh, las palabras como el amor, como la ternura, como la empatía, como la compasión, como la misericordia, eh, la persona sana, la pareja sana, ¿verdad? El mundo sano, no son parte de su formación, o sea, pero en el modelo del acompañamiento psicohistórico espiritual, eso es lo central, eso es lo vital, ese es nuestro lugar, ¿verdad? O sea, solo desde aquí podemos realmente sanar y curar las heridas desde nuestros manantiales, ¿verdad? O sea, eh, y por ahí iría entonces nuestra reflexión. Eh, por cuestión de tiempo, ¿verdad? O sea, don Eddie, Bien, vamos a hacer grupos de 5 o 6 participantes para poder hacer el NER, fieles a nuestra, ¿verdad? Consigna ahí. Entonces, vamos a tener únicamente 10 minutitos. Les suplicamos mucho eso, ¿sí? Pues valdría la pena que se presenten y bueno, que hagamos el NER así de una manera rápida, ¿sí? Ah, voy creando los grupos entonces, por favor, y les invito a que se puedan ir uniendo, por favor. Bueno. Estamos de regreso, entonces vamos a ir al momento de la plenaria. Antes de entrarle a la plenaria, hay una situación ahí, y se lo digo con conocimiento de causa como psicólogo. La psicología para mí no es la psicología en mayúsculas, sino es la psicología en minúsculas en sentido de como una ciencia auxiliar que auxilia a algo más grande, que es la espiritualidad o la trascendencia del ser humano. Cuando hemos hecho ese trabajo, entonces podemos entrarle al tema de la herida y sobre todo algo tan bellísimo como el manantial. Antes de eso es un atentado, ¿sí? Eh, entonces, querido Vico, le damos sí, paso a la quizás plenaria. entonces, sí, si quisieran comentar, enriquecer, disentir, se vale, ¿verdad? Ojalá que también haya espacio para eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo les pareció en el compartir? ¿Hubo algo, ¿verdad? O sea, como abrimos un poco el espacio para la conversa, don Jorge, decime. Yo compartía en el grupo que estoy sorprendido, don Vico. Em, y de verdad que no sé todavía cómo, es mi sorprensión, por decirlo de esta manera. Y es que me hace bajar tantos años, tantas cosas, tantas experiencias, personas, situaciones y ver hoy cómo has hecho o cómo han hecho ustedes evolucionar el taller y a la profundidad y todo el sustento teórico que hoy le están dando, eh, que quizás nos hizo falta en algún momento, por lo menos desde mi experiencia, eh, cuando hacíamos los talleres, a veces era, ¿y aquí qué hacemos, verdad? O sea, ¿y aquí qué va a pasar? Y le pedíamos y le rogábamos a Dios que no pasara nada.
con alguien o con algún grupo. Entonces, sorprendido con todo el contenido que se le está dando y el respaldo teórico que se le está dando. Quizás hasta alguna explicación, que por ratos alguna de las explicaciones quizás no las compartía, pero está bien, o sea, es parte del estudio que se le ha dado al taller. Y lo otro, realmente es muy rico, es muy bonito, llena el corazón el que nos podamos encontrar hoy 50, 60 personas y que estemos hablando un mismo idioma, independientemente de horarios, de colores, de tamaños, de formas, eh, todos con una riqueza muy grande y eso de verdad lo agradezco nuevamente. Creo que ese es mi énfasis de hoy, el agradecimiento por abrir este espacio. Sorprendido nuevamente y de verdad, Vico, vos me conocés, estoy sumamente sorprendido porque digo, eh, ¿cómo lo hicimos? ¿Verdad? ¿Cómo pasó? Cuando a veces nosotros nos entendíamos un ejercicio con una mirada y sabíamos qué teníamos que hacer el uno al otro. Y entonces digo, hoy qué bueno que se le esté dando todo este sustento y este fundamento a esta teoría. Creo que es un gran complemento a la historia, al legado de Carlos. Con eso creo que me voy quedando yo. Gracias, mi amigo. Muchas gracias. Eric Lewin. Yo en la misma sintonía de Jorge, ¿verdad? Entiendo muy bien la sensación esa de hay que hacer el que me habita y póngase pilas porque no sabemos qué va a pasar aquí, ¿verdad? Entonces, y creo que ir entendiendo en el transcurso del tiempo la manera y la forma en que Carlos fue estructurando cada uno de los ejercicios es vital, ¿verdad? Yo recuerdo en Cefas cuando comenzamos y cómo es así o es asado, cómo se hace. Bueno, y unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y yo, bueno, hay que meternos a estudiar focusing porque hay que entender un poco qué hizo Carlos aquí, ¿verdad? Hay que meternos a estudiar bioenergética porque hay que entender. Luego, de las matrices, ¿de dónde vienen? De PRH, metámonos a estudiar PRH. Y entonces era como ir a las bases y a las fuentes para al fin poder comprender y entender, ¿verdad? Cómo Carlos había, ¿verdad? Gestado de todo un conjunto de herramientas, ¿verdad? Esto del TCP y entenderle un poquito mejor, ¿verdad? Lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, y los límites que tenía que tener, entonces, a la hora y las combinaciones que había hecho también, ¿verdad? Entonces, pero, pero es una gran riqueza, ¿verdad? Ir viendo cómo va evolucionando. Sin duda alguna, a la hora de ir escuchando a Eddie era como ir haciendo énfasis, ¿verdad? Aparte de acompañante, pues mi especialidad es en trastornos mentales, porque soy clínico, pero, y qué de fundamental es, les compartí hoy en el grupo, recuerdo en el 2014 en Cefas comenzar a tener que poner filtros porque se nos colaban personas con trastorno de bipolaridad, con esquizofrenia y se detonaban en el mes de ejercicios, ¿verdad? Y era donde más ocurría porque la gente dejaba medicamentos, porque no te decía que llegaba medicado, era un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces, pero que de alguna manera quede fundamental es esta parte más clínica, entenderla para nosotros como acompañantes no frustrarnos, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? Reconocer nuestras competencias como acompañantes, ¿verdad? Es algo que yo les digo en el colegio, en el Liceo Javier a los acompañantes, es que yo soy psicóloga también, es que no importa que sos psicóloga, tu tarea es acompañar, ¿verdad? Entonces, acompañar porque esta parte más de salud mental hay que mandarlo fuera, ¿verdad? Entonces, el rol, ¿verdad? Y constato y reafirmo, solo desde nuestro lugar tenemos fuerza, ¿verdad? Ok, Gracias. bien. Gracias, Eric. Maribel. Saludos a todos, un abrazo sentido a cada uno, a cada una. Veo muchas caras y rostros conocidos. Soy la hermana Maribel de Buen Pastor, una congregación nativa en Puerto Rico. Miner, mi corazón latía cada vez que escuchaba a Jorge y a Vico. Recordaba las clases de Cabarrús en el Cefas,
y toda la experiencia de mi cuerpo metido en todos esos talleres, en el foco en sí, en el que me habita en la nube. ¿Qué soy? Un ser en construcción y sigo en construcción y necesitada de ser acompañada por un acompañante psicohistórico espiritual, porque eso soy. Si no tuviera un acompañante, agradezco a Carmen Margarita que me ha acompañado desde mi noviciado prácticamente. Y dentro de esa experiencia, mi proceso psicológico también lo continúo. Confirmo y afirmo que somos seres en construcción porque tenemos que ser la mejor versión cada vez. Voy envejeciendo, pero voy envejeciendo de forma sana, de forma en armonía. eh, y ya voy teniendo esa sincronización de sentir que cuando estoy acompañando a alguien, se parece mi herida, se parece mis compulsiones y digo, oh, aquí hay algo que puedo acompañar porque sé cómo se vive y cómo se siente. Gracias, Vico, por esta experiencia. Gracias, Jorge, por decir que sí. Gracias, Maribel. Nelson. Saludos, Nelson de acá de Puerto Rico. Dos cosas que me llaman muchísimo la atención, que resonaron fuerte, como parte como novedad, dos partes, lo que cuando Eddie nos monta la pirámide de la salud mental, un poco tomar conciencia de quién es el sujeto que llega a esta experiencia con las que vamos a acompañar, entender la complejidad de la naturaleza humana en su aspecto psicológico, aquí desde el tríptico. Entonces la otra parte, cuando Vico nos insiste en el tríptico, el modelo que tiene esas tres dimensiones, que es fundamental entenderlo así, y volver a resonar y a repasar el que encontrarme con lo mejor de mí me tiene que empujar hacia afuera, me tiene que sacar hacia el otro. Si encuentro lo más, las potencialidades grandes en uno, pues entonces me tiene que llevar a transformar cualquier realidad allá afuera, pero me tiene que sacar hacia afuera y no es quedarnos mirándonos al ombligo, a contemplar las potencialidades que puedo tener, o a quedarme mirando solo mi parte vulnerada. Así que es reafirmar que es un modelo completo y que indudablemente estamos acompañando la naturaleza humana, que es tan compleja, y el modelo nos permite de algún modo tratar de entender un poquito esa complejidad humana. Okay. Gracias, gracias. ¿Alguien más para ir cerrando este primer espacio? Buenas noches, mi nombre es Magda Pérez Hernández, soy de la comunidad de Villarregia, no me dio tiempo de presentarme antes. Estoy muy contenta participando de este primer taller, todo nuevo para mí, y bueno, emocionada también, de verdad, por ver esta riqueza con la que me estoy encontrando, y pues mirando cuál debe ser mi papel, desde dónde tenemos que, con humildad, ponernos, quedarnos, ubicarnos, en mi caso ubicarme, y bueno, agradezco, ¿no? Hay en mí un sentimiento de agradecimiento en este momento por mirar esta pirámide que me ha iluminado también, que me llamó mucho la atención, y pues sí, ¿no? El ser humano tan complejo, de verdad, que somos cada uno, realmente, pero al mismo tiempo recibir esta paz, esta tranquilidad de decir, enfocar cuál es mi tarea, desde dónde, cómo quedarme, desde dónde ubicarme, y encontrar paz, ¿no? Porque realmente como colérica sanguínea, rápidamente me cargo, me emociono, lo vivo con mucha intensidad, y el deseo de ayudar, de servir, de que de verdad nuestro acompañamiento sea transformador en las personas, es un don en este momento. Gracias. Okay, gracias. Muchas gracias, hermano. Basi. Éntrale, Basi. Buenas noches. Soy Basilia Aguilón de Guatemala.
y mi corazón está de verdad muy conmovido. De ver tantos rostros, de escuchar tantas experiencias, escuchar a Eric, escuchar a Jorge en nuestras primeras experiencias. Tengo justamente en este mes, cumplo 25 años de haber iniciado este camino. Y lo que más quiero decir es que por este medio yo quisiera enviarle todas las energías posibles al padre Carlitos Cabarrus. Si él estuviera aquí, imagino cómo estaría de emocionado. Pero aunque él no se recuerda de nosotros, nosotros sí. Sobre todo quienes fuimos hijos e hijas entrañables de él, porque así fue. Fuimos hijos e hijas entrañables de Carlitos Cabarrús. Escuchando a Eddie, yo decía, no sé qué pensaba el padre Carlos cuando me metió a todo esto, sabiendo quién era yo. Me sacó de la nada, me sacó de la nada para meterme en todo esto. Recuerdo cuando yo le decía, porque él me decía, vas a hacer tal cosa, vas a ir a no sé qué país a dar el taller de crecimiento personal. Yo le decía, padre Carlos, ¿usted sabe lo que está haciendo? ¿Sabe lo que me está diciendo? Yo sé, yo lo sé, y te vas. Y cuando regresaba decía, mira, ahora sí, estoy nervioso, contame, ¿qué hiciste? Contame cómo te fue. De verdad me metí en unos líos grandes y escuchando a Eddie yo decía, uy, con todo eso de verdad fue muy fuerte para mí, pero bueno, bendigo y honro la vida del padre Carlos, lo honro con todo mi corazón, lo amo con las fuerzas de mi corazón. Perdonen que exprese esto, pero era lo que quería decir y un abrazo a cada una, a cada uno, especialmente pues a las personas a quienes conozco, me conocen. Hay varias personas. Los quiero muchísimo. Gracias, Vico. Gracias, Eddie. Los quiero en el alma también. Gracias, Basi. Muchas gracias por traer ese nombre y esa persona aquí que vibra en nuestros corazones, ¿verdad? Que muchos de los que estamos aquí somos lo que somos en buena parte también por su fuerza, por su manantial, por su ternura, ¿verdad? Por la fe que tuvo en nosotros. ¿Verdad? Muchas gracias, Basi, por traerlo aquí, ¿verdad? Y recordarlo. Gracias. Bien. Vamos a irlo dejando aquí, solo con el perdón, un par de cositas, una cosita más que quisiera compartirles para terminar con esto, y es algunos acuerdos a los que quisiera hablarles, ¿verdad? O sea, un primero es que con el permiso de ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que haya un poco de más comunicación entre nosotros. Eh, si alguien no quiere participar, simplemente me dice Vico no y no lo meto, ¿verdad? No está dentro del grupo porque a veces marea tanta cuestión, ¿verdad? Pero vamos a hacer un grupo eh, mm, con la claridad de que al terminar el curso, si después lo decidimos, finalizamos el grupo y ya, yo ojalá que no, ¿verdad? La verdad es que yo diría ojalá que no, ojalá que por ahí en ese grupo sigamos teniendo contacto, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, y si alguno no quisiera estar, me pone un mensajito, ¿verdad? O sea, y si alguno yo no tengo su teléfono, le pido que me lo mande por WhatsApp para poder estar incluido, ¿verdad? O sea, entonces, esto.
Luego vamos a ir dejando algunas lecturas. No son obligatorias para nada, ¿verdad? O sea, si es para quien quiera, para quien se quiera dejar afectar más, diría San Ignacio, ¿verdad? O sea, para reforzar y para algunas cuestiones de diferentes formas. Entonces ahí se las vamos a ir compartiendo. Y el otro acuerdo al que quisiera decir que hemos preparado para compartir la lectura y otras cosas, una especie de un plasma, ¿verdad? O sea, en donde también los vamos a invitar a participar, les voy a enviar la invitación a sus correos para que ustedes puedan entrar al Classroom, ¿verdad? Y allí es donde les vamos a ir colocando las lecturas, o sea, ya incluso está una primera lectura colocada, que es un escrito que hizo Carlos sobre la certificación de lo cabarruciano y en donde escribe cuáles son los talleres mínimos, ¿verdad? Y también cuáles son las características que debe tener cada uno de esos talleres, que es un poco lo que hablábamos hoy, solo que de manera muy comprimida, ¿verdad? Entonces, voy a subir ese documento por acá. Con algunos de ustedes los compartió ese documento, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando lo estábamos construyendo, ¿verdad? O sea, con algunos de ustedes se compartió para que pues lo enriquecieran y quedó allí, ¿verdad? Se hace un documento un poco inédito, no está editado ni impreso, ¿verdad? O sea, pero es un documento que escribió Carlos que me gustaría que leyeran, que vieran un poco desde los innegociables del acompañamiento psicohistórico espiritual. Entonces, también los voy a invitar, entonces, y ahí les pedimos también que va a haber un espacio para que ustedes vayan colocando su NER, ¿verdad? Sus novedades, sus énfasis, sus relaciones, y poder a partir de ahí también ir preparando, ¿verdad? La siguiente sesión, o sea, para que nos permitan nosotros irlo leyendo. eh, eh, Espero que todo, incluso eso lo vamos a hacer, si podemos compartirlo para que todos puedan entrar y leer también, ¿verdad? O sea, y que podamos ir como conociéndonos también a partir de lo que vamos a ir escribiendo, ¿verdad? O sea, entonces vamos a abrir ese espacio para que vayan poniendo sus opiniones. La propuesta es el MER, pero puede hacerse también de manera libre, ¿verdad? Entonces, eso sería. Eh, y entonces, muchas gracias, de verdad, quisiera casi que decirle a cada persona, ¿verdad? O sea, eh, al igual que Basi, no saben lo emocionado que estoy, ¿verdad? De este espacio, se los agradezco muchísimo. Y entonces, nos vemos el 25 de febrero por el mismo link de Zoom y a la misma hora, ¿verdad? O sea, muchas gracias, buenas noches y que descansen, ¿verdad? Ha sido un gusto volver a verlos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Un fuerte abrazo Buenas para noches. cada uno. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Buenas noches, gracias. 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 Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Para mí es un gusto conocerles. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Eddie, te cuidas. Chava. Rico. Adiós. Gracias. Adiós, Eddie, Vico, y a todos y a todas. Feliz noche, Adiós. feliz madrugada, depende de lo que. Buenas noches. Feliz día. Hasta luego.